Hola, ¿cómo estás? Siéntete bienvenido a este nuevo video y vamos adentrándonos al tema. Una fe que nos dé estabilidad. Esto es algo importante. En medio de todos los problemas que puedes estar enfrentando, en medio de todo lo que estamos viviendo con la pandemia y con todos los retos, porque no solo hablamos de problemas que nos pueden desestabilizar, pueden ser retos, pueden ser enfermedades, etcétera, etcétera. Y simplemente sueños, anhelos que de alguna manera necesitamos estar estables para poderlos ejecutar. Pero vamos adentrándonos a cómo enriquecer nuestra fe para que podamos estar estables, para que podamos de alguna u otra manera poder tener la postura, la actitud, el pensar, el sentir que nos dé una estabilidad y poder ejecutar la vida como se debe de ejecutar. Te voy a poner un ejemplo. Esto es un lápiz como el que todos conocemos. Si tú quisieras poner este lápiz sobre una mesa y tú quieres prácticamente que se quede ahí estable, va a depender mucho de la posición. Si tú quisieras ponerlo así, con la punta en la parte de abajo, va a ser prácticamente imposible que este lápiz esté estable. Prácticamente se va a ir hacia un lado o hacia el otro, porque no tiene una base, no tiene una posición que lo estabilice. Si lo quieres poner acá, pudiera ser que lo pudieras equilibrar, pero va a estar extremadamente vulnerable. Cualquier soplo de aire lo va a tumbar. Pero si tú lo pones horizontal, prácticamente se va a quedar estable. Eso es el punto importante que tienes que analizar. ¿Cómo vas a estar tú frente a lo que estás viviendo? ¿Vas a estar en una posición inestable totalmente, una posición vulnerable o una posición que te permita estar estable? Eso es el punto al cual queremos llegar. ¿Cómo fortalecer la fe? ¿Por qué? Porque la fe es un punto que nos estabiliza. ¿Sí? En medio de todo lo que puedas estar viviendo, la fe es algo que te estabiliza en la circunstancia en la que estás. Ahora, primero, entonces, ¿qué es la fe? Vámonos a la palabra de Dios, a la Biblia. ¿Por qué? Porque es importante definir lo que es la fe para que de alguna manera podamos enriquecerla, fomentarla. Y como punto base, vámonos a Hebreos, ¿sí? Capítulo 11, versículo 1. Esto está en el Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y así dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición corta, pero fuerte, profunda, te define lo que es fe. Por ejemplo, yo no puedo decir que tengo fe, que tengo un lápiz en la mano porque lo tengo. Esto no es fe. No es una certeza de algo que puedo tocar, que puedo ver. Aquí dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando, por ejemplo, hay momentos en que puedes tener fe en que vas a salir adelante, que vas a poder resolver problemas de trabajo, que de alguna manera no te va a faltar alimento, comida, etcétera, etcétera. Pero estás hablando de algo que en este momento no es. Es especificar, yo tengo fe que yo voy a poder resolver, yo voy a poder vivir establemente, yo voy a tener, etcétera, etcétera. Entonces, pero estamos hablando de algo que tú estás esperando. Yo tengo fe de que yo voy a tener esto, yo tengo fe de que yo voy a poder resolver esto. Algo que está delante y algo que tú no puedes ver. Y entonces hay diferentes medidas de fe. Tú puedes tener una certeza o puede ser que no tengas la certeza. Y cuando tú no tienes esa certeza, esa confianza, es cuando empezamos a desestabilizarnos. Cuando tú no tienes esa certeza, cuando tú no tienes esa confianza, empiezas a desestabilizarse. Empiezas a desestabilizarte. Ahora, y no todo tiene que ser completamente entendido. Conforme tú vas caminando y tú vas relacionándote con Dios, empieza a crecer una fe, empieza a fomentarse. ¿Y por qué? Porque vámonos al segundo versículo, que es muy, muy importante, del cual hoy queremos hablar. Romanos capítulo 10, epístola a los Romanos capítulo 10, versículo 17, también en el Nuevo Testamento. Y dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí habla algo importante. Aquí habla
de que hay algo que fomenta, que crece, que nutre la fe. El oír, pero no cualquier oír. El oír que venga de la palabra de Dios, de todo lo que Dios habla en su palabra. Entonces, hay una forma en que tú y yo podemos acrecentar nuestra fe. Hay una forma en que la podemos acrecentar, pero por lo mismo hay una forma en que podemos hacer que nuestra fe vaya golpeándose, disminuyéndose, desvaneciéndose. Y el primer punto que tenemos que ver es por el oír. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oyendo? Y cuando hablamos de oír, estamos hablando de todos los aspectos de qué significa oír. No nada más oír con nuestros oídos. Por ejemplo, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? En tiempos complicados, donde hay tanta gente pesimista, estar oyendo a una persona pesimista junto a ti, estar oyendo frases, no vamos a salir adelante, esto va a estar difícil, va a ser imposible, es algo que no fomenta tu fe. Es algo que bombardea tu fe. Estar viendo noticias que solo están hablando de cosas negativas, ¿es algo que fomenta tu fe? Pues, en momentos en que no. Yo sé que tenemos que estar informados, pero tenemos que tener un filtro en lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque el oír no nada más es escuchar, sino qué estoy escuchando. Entonces, como te digo, no nada más es lo que entra por mis oídos, también lo que escucho en mi pensar. Esto es tremendamente importante, porque hay momentos que escuchamos algo y después lo estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo dentro de nuestra mente, lo cual de alguna u otra manera eso también bombardea nuestra fe. Y por eso, amigo, puedes encontrarte que hay momentos en que tú has dicho, yo he tenido mucha fe, pero no sé por qué en este momento tengo miedo, estoy angustiado. La pregunta es, ¿qué has estado escuchando? Muy bien, como punto 1, como te dije, es importante escuchar las cosas que nos van a ayudar a tener fe. Y luego dice, y el oír por la palabra de Dios. Y lo importante también es conocer lo que Dios habla. Conocer lo que Dios habla. Por ejemplo, en los periódicos, en las publicaciones, ahora que prácticamente la mayoría de la gente se entera de noticias por internet, siguen existiendo los periódicos. Y cuando hablas de una noticia, pregunta siempre la fuente informativa, quién está diciéndolo. Acá en Monterrey, por ejemplo, hay ciertos periódicos que tú puedes decir que si ciertas noticias aparecieron en esos periódicos, tú puedes dudar, a lo mejor ni es cierto, a lo mejor es una noticia amarillista. Pero cuando tú escuchas que cierta noticia apareció en otros periódicos o en ciertos noticieros, tú dices, órale, tengo que poner mucha atención porque ahí no se van a atrever a decir cualquier mentira. La fuente de quien está hablando, de la noticia o de quien está hablando, habla del poder de la palabra de alguien. Por ejemplo, tú conocerás personas que a lo mejor te dicen, yo te voy a ayudar con esto, y una parte de ti no lo cree. ¿Por qué? Porque a través de la vida te has dado cuenta que esas palabras de esa persona no tienen fuerza. Pero cuando hay ciertas personas que te dicen, yo te voy a ayudar, tú tienes una confianza de que te va a ayudar o de que va a estar contigo. Porque sus palabras tienen poder y fuerza por lo que han vivido, por lo que han hecho. Conocer a Jesús, conocer a Jesucristo, conocer a Dios mismo en su palabra, es encontrarte con la mejor fuente de verdad. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así lo describe. Y encontrarte una fuente de información que te levanta, que te fortalece, es importantísimo, porque es lo que empieza a darte estabilidad. Y cuando tú encuentras que Dios habla algo, necesitas empezar a ver la magnitud de lo que Dios habla y el poder de la voz y de la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros escuchamos algo que Dios dice y conocemos a Dios, podemos tener la estabilidad para tranquilizarnos en los momentos complicados. En los momentos en que nuestros ojos no ven, podemos ver a través de la fe. No lo veo, pero yo creo. Y empezamos a vivir un tipo de fe y un tipo de confianza mucho más allá del entendimiento. Por ejemplo,
Yo quisiera que te preguntaras cuántas veces Dios se ha encargado de que tú puedas salir adelante, cuando a veces ni siquiera el cálculo de tus gastos salen bien. Por ejemplo, hay momentos que tú dices, mira, en este mes tengo que pagar esto. Tengo que resolver esto y esto. Y de repente tú dices, no me salen las cuentas. Tal vez no voy a completar. Y pasan los meses, pasan los años y te das cuenta que de alguna u otra manera Dios ha proveído milagrosamente. Y digo milagrosamente porque el hecho de que sea cotidiano no quiere decir que no es un milagro. Y Dios empieza a proveer a tu vida y empieza de alguna manera a través del tiempo a generar confianza. Y a través de esa confianza empiezas a fomentar tu fe. Por ejemplo, esto es tan importante porque yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando han podido tener estas experiencias en donde has visto la mano de Dios a lo largo de tu vida. Y aunque han pasado momentos difíciles, momentos de carencias, tú te das cuenta que a la larga Dios se encarga y que lo que dice en su palabra es real y es importante. Y entonces, conforme vas viviendo todo esto, empieza un tipo de confianza y un tipo de fe que es creada por la misma vida, por la misma experiencia, en la cual tal vez tú no entiendas cómo Dios le va a hacer, porque a veces nosotros hasta le decimos a Dios cómo queremos que haga las cosas, pero nos damos cuenta a la vez que Dios siempre lo hace a su manera. Y a lo mejor tú no entiendes cómo, ni de qué manera se va a resolver, pero tienes dentro de tu corazón una confianza, una fe de que Dios te va a ayudar y que Dios no te va a dejar. Primero, porque lo dice en su palabra, y segundo, porque te lo ha probado a lo largo de tu vida. Por ejemplo, a veces podemos saber que vamos a dormir sin el miedo de que mañana no amanezca. No es que no amanezcamos nosotros, no amanezca, me refiero, no tienes miedo de que mañana no salga el sol. ¿Por qué? Porque son miles de años y todos los días ha salido el sol. No tenemos miedo de eso, tenemos miedo de otras cosas, pero no tenemos miedo de que mañana no salga el sol. A lo mejor amanecerá nublado, a lo mejor no alcanzas a ver el sol entre las nubes, pero ahí está la luz, ahí está el sol y lo sabes. No hay miedo de que mañana salga el sol. ¿Por qué? Porque Dios en su creación se ha asegurado que nosotros siempre veamos eso. Y al menos en eso no hay miedo. En eso dentro de nosotros hay estabilidad. Y esto es un poco lo que Dios empieza a producir. Así, a través de la experiencia, a través de la vida, empezamos a ver cómo Dios nos ayuda. Pero siempre y cuando pongamos nuestra vida en las manos de Dios. ¿Por qué te lo digo así? Porque prácticamente Dios es un caballero. Dios nos hizo como personas, como seres, con un libre albedrío, con la capacidad de decidir. Y Dios va a involucrarse en tu vida si tú lo quieres. Y hay que invitarlo, hay que decirle, Señor, encárgate de mi vida, ven y toma, sé mi proveedor, sé mi Señor, sé mi Dios, sé mi Salvador, Jesús. Y en medio de todo esto, te empiezas a dar cuenta que tus decisiones, Dios las toma y Él empieza a responder y sobre todo a responder conforme a todo lo que Él ha escrito en su palabra. Entonces, necesitamos escuchar cosas que nos van a fomentar la fe. Porque al fomentar la fe, automáticamente nuestra estabilidad se va a fomentar. Entonces, necesitamos escuchar cosas que fomentan nuestra fe. Ahora, yo te puedo decir algo, sí me mantengo informado, pero trato de no ver muchos noticieros. Porque es algo muy personal. No estoy en contra, pero sé que de alguna manera, si yo estoy constantemente viendo noticias dramáticas, tristes, pues eso va a afectar. De alguna manera yo necesito escuchar cosas que me levanten. Ahora, estamos enfrentando suficientes problemas, todos. Estamos enfrentando suficientes retos, todos. Estamos enfrentando suficientes obstáculos, todos, como para complicar más las cosas. Entonces necesitamos tener un filtro acerca de qué voy a estar escuchando por mis oídos, pero a la vez qué voy a estar pensando. Entonces, cuando vengan pensamientos negativos, a ti, cuando vengan información negativa, échalos fuera. Límpialos de tu mente y empieza a pensar las cosas que necesitas pensar.
Recuerda, recuerda que Dios ha prometido estar contigo y que Él está contigo. Esto es importante y queremos que puedas entenderlo. Ahora, por ejemplo, hay momentos en los cuales podemos estar pasando circunstancias pesadas. En la Biblia, en el Evangelio, por ejemplo, lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Te puedes imaginar pescadores que se dedican a pescar. Esa es su profesión. Que si pescan, esa pesca que obtienen es para alimento, para provisión para su familia. Que de repente entran al mar y no pueden pescar nada en toda la noche. Toda la noche. Lo cual es algo que bombardea tu fe. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás por una provisión básica y aparte pescar con red es tremendamente agotador y luego sin dormir toda la noche, pues es tremendamente desgastante. ¿Y cuántas veces tú y yo podemos haber estado trabajando tanto y en circunstancias que pareciera que no dieron ni un solo resultado? Y esos pescadores estaban viviendo esto. Y si nos vamos ahí, de repente, cuando ya prácticamente se dan por derrotados, ya pasaron toda la noche totalmente agotados. Yo no sé quién de ustedes ha pasado toda la noche en vela trabajando, es difícil. Y de repente aparece Jesús. Y Jesús les dice, vayan de nuevo al mar, vayan de nuevo. Y de repente, en ese momento, si hubiera sido otra persona, yo creo que ellos hubieran dicho, no, ya pescamos toda la noche, si alguien sabe pescar somos nosotros. ¿Sabes qué? No hay nada de peces, no hay nada para pescar hoy. Ya, no. ¿Pero quién habló? Jesús. Repito de nuevo. ¿Pero quién habló? Jesús. Y Jesús les dice que vuelvan a aventar la red. Y fíjate lo que dice a partir del versículo 4 de Lucas 5:4. Así dice. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y aquí va la frase importante. Mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Porque su fe estaba fundamentada en Él, en lo que Él hablaba. Y Él sabía que si Jesús hablaba algo, era por algo importante. Y que en Jesús no había mentira, no había engaño. Aún con el agotamiento, con el cansancio, con la frustración, con la sensación de derrota que pudieron haber sentido, ellos lo vuelven a intentar. Vuelven a intentarlo. Y entran de nuevo. Y dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando la red se rompe, cuando es muchísimo la cantidad de peces que están dentro. Hay momentos que la vida es así, en que necesitamos esa palabra de Jesús escrita en su palabra, en algún momento que podamos saber que nos está guiando a hacer algo. Pero hay momentos en que la provisión hay escasez. Ellos eran expertos pescadores. ¿Y qué pasó? Pues no te puedo decir todo lo que pudo haber pasado porque no lo sabemos del todo. Yo creo que a la voz de Jesús miles de peces se acercaron a dar su vida por esto, porque Jesús habló. Jesús es el que hace que haya lo que en ese momento no hay. Él es el creador, es el que puede hacer las cosas. Por eso, hoy respira hondo y date cuenta que nuestra estabilidad tenemos que empezar a fomentarla. ¿Cómo te vas a parar? ¿Así en la punta para que te estés cayendo totalmente? ¿Del otro lado para que estés vulnerable a cualquier soplo de viento? ¿O vas a estabilizarte de tal manera, que puedas estar estable? A través de la fe vamos a hacerlo. Entonces, recuerda, es el momento de escuchar puras cosas que te van a fomentar la fe, porque esto va a fomentar tu fe, tu estabilidad, tu confianza y sobre todo tu estabilidad emocional, tu estabilidad física y sobre todo la estabilidad para poder generar proyectos.
En un tiempo donde tantas empresas quiebran, donde hay tan poco trabajo, tenemos que fomentar el trabajo y tenemos que fomentar los retos y sobre todo fomentar la fe para estar estables ante todo esto. Pongo eso en tu corazón para que a través de esta nueva estabilidad puedas salir adelante de una manera tranquila, sin miedo, sin angustia y sobre todo con la alegría de saber que Jesucristo está contigo y que a lo mejor no entiendes ni cómo, pero Él siempre se ha encargado de ayudarte y Él no te va a dejar. Él está contigo y estará contigo siempre. Te dejo con todo esto en tu corazón, guárdalo ahí y sobre todo a partir de este momento recuerda qué es lo que vas a estar escuchando. Cierra todas las voces negativas, cierra todo lo que puede estar minando tu fe y empieza a escuchar todo lo que la fomenta, lo que la establece y estarás más estable. Dios te bendiga, cuídate mucho. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete a tu canal donde tenemos mucha más información para ti. Dios te bendiga, hasta luego, muchas gracias.